Es una historia larga porque hace 40 años, formamos este instituto. Pero créanme, fue muy adolescentes, éramos en esa época, no somos tan viejos. Y lo formamos porque queríamos tener un espacio donde pudiéramos hacer lo que nos gustaba hacer. Y varios de nosotros habíamos sido echados de las universidades, era la época de la dictadura. Entonces nos constituimos apenas se abrió la posibilidad de hacer un instituto profesional privado. Estaba formada por Lucho Torres, por Jaime Muñoz, que fue el rector de Arco hasta hace años atrás, por Michael Weiss, por José Sanfuentes, el actual rector de Arco, y por mí. Siempre se cuenta la anécdota, digamos, que bueno, no había mucha plata, no había plata en realidad. Entonces Michael había comprado una casa ahí en Providencia, en la calle Pirineos. Entonces él estaba pagando su dividendo y él vivía en el segundo piso y el instituto funcionaba en el primer piso. Eso fue todo el primer año. Esa casa evidentemente era muy pequeña y la cantidad de estudiantes era bastante menor. Sí, no sé, al principio habrían 100. Y empezó con 3 carreras: diseño gráfico, comunicación audiovisual y publicidad. Uno puede decir que la primera etapa, que la encabezó Luis Torres, fue la etapa, digamos, del visionario. Y él nos convocó y él fue el que proyectó esto. Bueno, yo estuve con él desde el inicio. Incluso siempre se acordaba que nos juntamos ahí en un café y él me dijo: oye, Bernardo, dime las cifras más o menos. Porque yo siempre me dedicaba al asunto numérico. Dime más o menos cuánto necesitaríamos. Y entonces en una servilleta sacamos las cuentas. Ya, él decía, ahí empezó el instituto. Yo conocí a Arcos desde que era una casa, cuando estaba por allá en una calle escondida, Pirineos, Vasconia, qué sé yo, y de ahí segunda sede en Pedro de Valdivia. Arcos, protesta que había, Arcos ya estaba marcado por un piquete de carabineros afuera, así, siempre tuvo una conciencia social fuerte, como todas las entidades de educación de esa área. O sea, en la época de dictadura, los que estábamos allí sabíamos que este era un instituto que estaba formando personas que eran muy críticas al sistema, eran retornados, exonerados, y mis compañeros y los compañeros de generaciones más antiguas, todos tenían una militancia más o menos definida y se notaba. Agrupamos a gente valiosa del periodismo, las comunicaciones, de la televisión, que en general estaban marginados de la vida académica del país. Y creamos un instituto que fue referente con los años. Entonces, bueno, nosotros nos presentamos para ser reconocidos en el Ministerio de Educación, pero en ese tiempo, antes de que lo viera el Ministerio de Educación, lo veía el Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior no nos dio el pase. Así que funcionamos hasta el año 88 sin reconocimiento. Era, digámoslo así, la gente venía porque le parecía, ¿no? Y dábamos títulos que no eran reconocidos. Hasta que se produjo la separación entre Arcis y Arco el año 88. Justamente porque esa visión, digamos, había cumplido una etapa. Entonces Arcis optó por una visión más de una universidad, que fue lo que finalmente conformaron, y el instituto se mantuvo en la idea de ser más bien un instituto profesional, ¿no? Y después entonces el instituto ya en el 88 tuvo su nombre actual, el Instituto Arcos. La separación se hizo justamente tratando de buscar un cierto recuerdo del Arcos Arcis, como si fuera solo una letra. Pero la segunda etapa es la etapa de Jaime Muñoz. Y Jaime, ¿qué es lo que le colocó al instituto? Le colocó, como decía yo, la inspiración. O sea, de aquí a un tiempo me dijo, todo lo que estamos hoy día, todo va a quedar atrás. Porque el conocimiento está tan rápido que el estudiante va a entrar en primer año y cuando salga de cuarto ya lo de primero no va a estar atrás. Entonces, y la tecnología, me dijo, si alguien se pega a la tecnología, estamos fregados, si la tecnología va a ir cambiando, me dijo, pero en una forma impresionante. Entonces, la única posibilidad es tener, digamos, desarrollar el pensamiento crítico, pero en la profesión. El rector Jaime Muñoz en ese tiempo estaba muy obsesionado en el tema de los nuevos lenguajes. Él creía que por las pantallas iba a ser la clave para desentrañar el futuro. Imagínate ahora que todo el mundo se consigue atrás de las pantallas y los dispositivos,
era como bastante visionaria su imagen. Era como el espacio en donde la cultura visual contemporánea ya estaba desarrollándose. La relación de los profesores con los alumnos era bastante estrecha, era muy cordial también y siempre muy respetuosa. Los alumnos hablaban mucho con los profesores como al mismo nivel casi. Estaban súper bien informados, muy despiertos y queriendo transformar el mundo con ánimo de cambiar todo. Muy politizado, polarizado, en donde Arcos era una especie como de isla en medio de muchos institutos que impartían las carreras de comunicación, foto, etc. Pero Arcos tenía este sello de tener esta cantidad de profesores que muchos de ellos eran exiliados, que venían con toda esta cultura postmodernista de Europa y eran gente muy capa, el recurso humano en Arcos a nivel de profesores era extraordinario. Entonces llegaban por la malla, llegaban por los docentes, qué sé yo, porque además éramos alternativos, insisto en el discurso, era un instituto alternativo. Tan alternativo era que costó muchísimo aceptar que teníamos que acreditarnos. Ya en los 90 comienza esta cosa de querer que el título fuera reconocido para efectos laborales. Entonces, para los alumnos esto estaba significando un contrapié el que no fuéramos un instituto acreditado. Y eso fue lo que va a motivar a que se produjera la acreditación. O sea, ahí nos metieron. Entonces pedimos, cuando ya nos reconocieron, tener la carrera profesional de fotografía. Entonces dije, pero con fotografía y fotografía es un curso. ¿En serio? Sí, es un curso de 3 meses máximo. Entonces, mire, la única posibilidad es que se metan al sistema de acreditación. Hablen con doña María José Lemaitre y ella les va a aguantar fotografía si se meten a acreditación. Y así aceptaron fotografía. Yo creo que Arcos es un hito re importante desde el punto de vista de lo que es la carrera, como carrera profesional, ¿ya? Porque hasta ese minuto, fines de los 80, principios de los 90, como que la fotografía era un hobby y no tenía un rango profesional, digamos. Yo creo que ahí hay un tremendo legado desde el punto de vista ya mucho más grande, más pensando ya en lo que ha sido la historia de la fotografía chilena, en realidad. No fue fácil todo ese periodo, porque eran ideas muy nuevas. Hoy día parece como obvio, ¿entiendes? Pero fue difícil que se entendieran. Y a partir de eso, él fue visualizando esta idea de traspasar oficios entre comillas menores incluso, a profesiones. Luego, como empezó a conocerse este gran instituto, hubo que cambiar de sede y llegamos a Campo de Deporte. Se crearon muchas carreras. Y ahí ya cambió, ahí ya había una mayor inversión, era una casa que tenía más espacio. Se pudo construir un estudio formal, así ya con un gran espacio, hacer una sala de sonido, la creación de un buen laboratorio fotográfico, y había salas grandes con buena capacidad. Era también un lugar de encuentro. ¿Ya? Pensemos que había todo un contexto político, yo diría adverso para este tipo de carreras. ¿Ya? Y creo que por las condiciones en que se daban estudiar este tipo de carrera o generar este tipo de carrera, en realidad pienso que también hizo posible sortear eso con mucha creatividad y como que nos acostumbramos a eso, a ir sorteando todas las cosas con mucha creatividad. Siempre adelantados a la época. Yo creo que por la misma cultura, arte, creatividad, vieron más allá. Y era un instituto donde iban los primeros punky, iban los primeros, las primeras chicas peladas, completas, iban ahí. Me encontré con un instituto con una diversidad y una riqueza en el discurso y en la conversación tremenda que yo no había visto en otras partes, donde los discursos eran bastante unificados. Y había un lugar donde el mundo se perdía, que era al frente, se llamaba Madrid. Era un lugar donde los chicos iban a tomarse sus bebidas. Era como el antro de esa época.
pero también se van a discutir cosas interesantes. Que nosotros en broma le llamábamos el centro de extensión de Arcos. Y te aseguro que varios proyectos surgieron en torno a la Escudo, la cerveza de Escudo helada que vendía en aquel entonces. Fui a sacar a 4 de mis alumnos que se me habían quedado ahí tomando un vino. Entonces ellos después me decían, pero profe, ¿cómo me vino a buscar? Yo les decía, no, pues yo les dije la primera vez, si yo entraba a clase y no estaban, yo sabía dónde estaban, los iba a ir a buscar. Una escuela más bien pequeña y con muchas ganas de crecer y obviamente de alguna manera impactar en el mundo de la cultura y eso, que fue algo que siempre estuvo dentro de la mirada del rector de ese tiempo, digamos. Insertar a Arcos dentro de lo que era el mundo de la cultura, que venía ya de los años 80 eso. En esa época Arcos compró un móvil de televisión y Arcos tenía mucha repercusión en el medio, íbamos a todos lados, hacíamos eventos grandes y Arcos, el móvil, qué sé yo. Y el estudio de televisión era de muy buen nivel, de alta gama, en todo tipo de características técnicas y físicas, y lo arrendábamos a los canales de televisión, teníamos mucho que hacer, profesional y académico. Y Arcos tenía mucha presencia, Arcos tenía muchas actividades, tenía un festival de cortometraje, tenía una revista, Ojo de Buey, tenía participación en performance, festivales, entonces era un gestor cultural importante en el medio y era reconocido. Arcos fue sin duda la escuela de audiovisual más importante de Chile, el festival de cine más importante de Chile se hacía en la lógica del audiovisual de Arcos. Estudiantes de universidades consagradísimas querían estar en ese espacio. Ser un festival de reconocimiento internacional donde Clermont-Ferrand, nuestras películas o los ganadores quedaban seleccionados para ese festival, que es el festival más importante, o sea, de cortometraje. Trajimos al ganador del Oscar de cortometraje a su película y a dar una charla. O sea, la presencia de gente que venía al festival de corto era impresionante. Modestamente, no había otro festival en Chile que no hiciera el peso, o sea, Valdivia nos quedaba bajito. Ellos tenían una galería de arte que se llamaba Ojo de Buey, el mismo nombre de la revista, y que hicieron una galería de arte bastante pequeña, diría yo, en términos de infraestructura, pero que hicieron 2 o 3 exposiciones que están dentro de los anales de la historia del arte chileno. Una galería, yo diría, de vanguardia para la época, con un gran sentido de atrevimiento para lo que era la creación artística de ese tiempo, ¿no? Circulaba mucha gente situada en el ámbito de la creación y en el ámbito de la reflexión en torno a la... hay que entender el contexto Chile, país aislado culturalmente, dictadura, y entonces contra toda una cultura más bien oficial emergen no solo esta, pero otras también, ¿no? Alternativas. Pero Ojo de Buey sin duda lo fue, durante fines de los 80 y los 90. Y a finales de los 90, Arce sacó la carrera de cine con Claudio Di Girolamo y todo lo que significó en ese boom. Y también la aparición del dúo. Venía con muchísima plata, porque era una universidad católica, la iglesia católica y todo lo que significaba, con un pedazo de edificio en el sector oriente y con toda la tecnología había en ese momento así de punta. Claro, o sea, marcó fuertemente el impacto en términos de los estudiantes. Entonces la competencia, y ahí empezaron a aparecer una cantidad de instituciones, todos impartiendo la carrera de audiovisual. Y Arcos era un nicho pequeñito, estaba en ese minuto con 400 estudiantes totales y con mucho esfuerzo para poder subsistir. Ese año los trabajadores, porque había que hacer un orden heavy, y la pregunta típica es, bueno, ¿a cuánta gente vamos a echar? La típica de las organizaciones. Y aquí la idea era no tocar a ninguno, ni ninguna, de la que había sido parte de la comunidad. Entonces, ¿cómo se hace eso? Y el año 98, respecto a las matrículas se nos fueron al suelo con esto del DUC. Entonces, hablamos con los sindicatos y le dijimos, miren, 2 posibilidades, o se cierra o reducimos la jornada a 4 días. Y todos nos bajamos un 20% del sueldo.
efectivamente Arco estaba como con cifras bastante rojas, estaba difícil como continuar el proyecto. Me acuerdo que nos reunieron a todos y en esa época yo estaba casi recién llegada y claro, bajaron el sueldo, trabajaban 4 días a la semana, era 20% menos de sueldo. Y yo escuché que en la Bolvaina habían hecho eso. Un día viendo las noticias del canal de la Mano. Y le dije a Jaime, oye, ¿por qué propongámosle esto? Y se hizo. Todo un 20% menos, todos 4 días, y se salvó el instituto. El 2002 nos pasó lo mismo, y de nuevo hicimos lo mismo. Y eso nunca más lo he visto en ninguna institución, que el grupo, el cuerpo de trabajadores, o sea, colectivamente, o sea, en todos los estamentos, bajar los sueldos para salir de la crisis económica. Y eso dio un espacio de acción y de sobrevivencia muy real. O sea, ese gesto de los trabajadores de Arco fue esencial para que el proyecto permaneciera y eso es inaudito. O sea, Arco está lleno de esas historias que son como raras. ¿Quién hace eso? Nadie.